Para nosotros una fecha grande, inolvidable, gloriosa, fue la del 26 de julio del año 53. El Moncada nos mostró el camino a recorrer y desde aquel alto ejemplo para nosotros siempre es 26. Siempre es 26, siempre es 26, para nosotros siempre es 26. Repito, por acá los técnicos me están diciendo que haga algo para el micrófono. 26 de julio y 13 de agosto. Dos fechas vinculadas por el tiempo a una misma e importante persona. El 13 de agosto cumplirá Fidel 90 años y el 26 de julio se cumplieron 63 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. Quienes realizaron estas hazañas estaban organizados y dirigidos por Fidel. Esta fiesta la dedicamos a Fidel por sus 90 años y al 26 de julio por ser el Día de la Rebeldía Nacional en Cuba. Muchas son las personas e instituciones que han prestado su apoyo para que este acto, en conmemoración del 26 de julio y en homenaje a los 90 años del invicto comandante Fidel Castro, repito, para que este acto pueda estarse celebrando. En aras de ganar tiempo, no los mencionaremos a todos, pero va nuestro agradecimiento para cada uno de quienes han puesto su empeño para que hoy podamos estar reunidos aquí, en esta tarde y en esta sede. Permítanme hacer excepciones. No podemos dejar de mencionar a Lolo, que gentilmente se ofreció a gestionar el local, a la cónsul, la querida Raiza, que nos acompaña y pronunciará las palabras centrales, y a todos los que, lejos o cerca, ofrecerán su talento para dar más lucidez a esta celebración. En su momento iremos presentando a cada uno de los colaboradores y otros quedarán en el anonimato, conscientes de que lo importante es hacer para que la obra quede. A todos ustedes aquí presentes, gracias de corazón por acompañarnos. Y ahora escuchemos el poema 26 de julio. Esta es una colaboración llegada de muy lejos, de ese otro archipiélago cuyo corazón vibra al unísono con el canario. Lo agradecemos a la poeta cubana y diplomática Teresita Capote. Lee Guillermo Robaina. Bueno, antes que nada, darle las gracias a Elsa por la invitación y me gustaría tener el honor de conocer a Teresita Capote, que no la conozco. Voy a hacerlo con lo mejor de mí. 26 de julio. Mes de julio 26 del año 53, cuando la desfachatez era la norma y la ley. Un tirano como un rey, de conciencia envenenada, oyó aquella madrugada de un trueno su detonar. Quiso con sangre apagar esta preciosa durada.
Fue allá en un cartel Moncada que el pensamiento martiano convocaba a los cubanos a la insurrección armada. Fue Fidel que interpretaba su verdadero sentir, el que supo reunir a un grupo de compañeros, los que juntos decidieron liberar o morir. El asalto fracasó, de momento al parecer, pero la sangre al correr el suelo fertilizó. Luego el crimen se cebó en la vida generosa de una juventud hermosa que se convirtió en bandera, en barricada y trinchera de una causa luminosa. La hazaña de esos cubanos dejó campos definidos, esperanza de oprimido y pánico de tirano. Todo el pueblo de las manos, desde oriente hasta occidente, formó un sol resplandeciente, como aprendiz de marxista, y hoy mi Cuba socialista ilumina el continente. De la Coordinadora Internacional Tesoro. Ya lo podemos decir porque está costado trabajo que aceptar. Y ahora damos la palabra en esta hermosa, festiva y solidaria reunión a la cónsul de Cuba en Islas Canarias, Raiza Casielles Fajardo. Buenas tardes. Primero que todo, agradecerles a todas las personas que han sido capaces de que tengamos este acto, de que no pase así desapercibido dos fechas tan importantes para el pueblo cubano, como son el 26 de julio, que es el Día de la Rebeldía Nacional, y el aniversario de Fidel Castro. Teníamos preparado una cosita, pero casualmente cuando llegamos nos hemos enterado de una sorpresa muy agradable, que van a verlo después, un poquito más atrás, y bueno, no queremos con un poco que repetir, si queremos darle lucimiento a lo que viene detrás. Después será leído un escrito que desde una persona que está aquí presente, que aprovecho ante todo el mundo a Luis Cabrera darle las gracias por la solidaridad con Cuba que han mantenido durante tantos años. Un poquito más adelante quería entonces hacer un giro a esto y centrar mis palabras en lo que fue el discurso de Machado Ventura en Santi Espíritus, que fue un discurso muy importante, un discurso nota muy importante en este momento, en la cual un discurso muy importante y que él también, este 26 de julio, en Santi Espíritus, dedicó al comandante a los 90 años, el cumpleaños del entre todas las cosas que decía Machado Ventura, citaba a Fidel. Es muy recurrente en todo el discurso porque es importante que este año sea así. Y citaba a Fidel que el mismo 26 de julio del año 1986, él decía en el mismo Santiago de Santi Espíritus: no hemos sido capaces de recalcar y de inculcar que el primer deber del revolucionario es el trabajo. Solo del trabajo va a salir la riqueza. Y concluyó afirmando: un pueblo que es capaz de vencer sus propios defectos, sus propios errores, un pueblo que no teme a nada, un pueblo que no se rinde y que no se doblega ante nadie, es y será siempre un pueblo invencible. Esta vigencia no es casual, esta vigencia no es algo extraordinario, es una cosa que es una consecuencia lógica de nuestra revolución, de lo que nos ha inculcado nuestros principios, nuestros jefes, y que de ahora en adelante, desde el 59, lo hemos mantenido. Podemos decir que como toda obra humana tiene defectos. En estos 57 años hemos sido capaces de equivocarnos y de rectificarnos, y de vencer cada uno de los obstáculos, que entre otras cosas es porque se comprende la transformación social y profunda de los derechos conquistados, que no son simplemente una quimera, sino es tener los pies en la tierra y luchar cotidianamente por hacer realidad cada avance que permita que las circunstancias. No es casual tampoco una definición brillante de nuestro comandante que dice: revolución es sentido del momento histórico, es cambiar todo lo que debe ser cambiado. También quería decir de que este año, porque todo el mundo puede preguntarse por qué Santi Espíritus. Todos los años en nuestro país se decide cuál es la provincia que por sus logros, por su importancia política, por su
importancia económica, bueno, tiene el privilegio de ser la sede del 26 de julio. Este año le tocó a Santi Espíritus y podemos decir que Santi Espíritus ha sido una tierra que siempre ha sido de mucha lucha. Fue la que protagonizó las batallas más grandes de Máximo Gómez. Y por ahí para allá, si entramos en la historia, estaríamos hablando de días. Pero que este año la parte económica de Santi Espíritu es la que vamos a tratar. Y en los últimos años ha tenido un sostenido avance en los principales indicadores económicos y sociales, y sobresale sobre todo por el paulatino despegue de las bases sólidas, que es de una producción agropecuaria. Por ejemplo, he sostenido el crecimiento de la producción de leche, que es muy escasa en Cuba, incluso por encima de los planes previstos. La provincia fue baluarte en este importante renglón y afortunadamente ya vuelve otra vez a ser. En el resto, también como norma se cumplen los planes, que algunos de ellos son el arroz, que también, a pesar de la sequía, se han obtenido grandes resultados en Santi Espíritu. Santi Espíritu se destaca por el reiterado cumplimiento de sus planes de producción de azúcar, aunque desafortunadamente este año no fue la primera en alcanzar los máximos niveles de azúcar, sino fue la provincia que estaba al lado, que fue Salcedo de Ávila. Otro logro importante que tiene Santi Espíritu es el sector del turismo. Todos conocemos que en el sector del turismo y en el sector turismo Santi Espíritu están los principales callos de Cuba y sobre todo también Trinidad. Debemos decir que ahí están en Trinidad villas que llevan más de 500 años de fundadas. Esto es la gran rasgo lo que yo quería decirles sobre el 26 de julio. Quería también decirles de que terminar con unas palabras de nuestro presidente, el compañero Raúl Castro, que dice que son muy importantes, que por lo menos nosotros lo podemos. Frente a las dificultades y amenazas, no hay espacio para las revoluciones, y mucho menos para el derrotismo. De una situación coyuntural como la que nos enfrentamos se sale victorioso, actuando con mucha energía, ecuanimidad, racionalidad y sensibilidad política. Continuar estrechando la coordinación entre el partido y el gobierno, sobre todo con mucho optimismo y seguridad en el presente y futuro de la revolución. Esto es lo que yo quería un poco que decir sobre el 26 de julio, porque posteriormente se va a hacer una reseña muy bien hecha del señor Luis Cabrera, que yo sé que es muy tímido y le gusta un poco el anonimato, pero hay cosas grandes que no se pueden ocultar. Y entonces no queremos quitarle el protagonismo y mucho menos esta cosa que ha sido tan espontánea y tan importante del compañero Luis Cabrera. Entonces, lo único que nos queda decir, y terminaríamos con lo que nosotros decimos siempre: siempre es 26, siempre. Muchas gracias. A continuación escucharemos a una colaboradora permanente nuestra que en todos los actos participa gustosamente. Andrea Rodríguez va a leer el poema Era la mañana de la Santa Ana. El día de la Santa Ana fue el que se hizo el asalto al cuartel Moncada y al cuartel Carlos Núñez de Céspedes. Este trabajo lo escribió Jesús Horta Ruiz, el indio Naburí, que era en los momentos aquellos periodista, tenía un programa radial, es poeta y sufrió prisión incluso por ser revolucionario. Era la mañana de la Santa Ana. Era la mañana de la Santa Ana, mañana de julio pintada de rosa. Nadie presentía que saldría el sol por la silenciosa granja de Tisol. Santiago el apóstol, marchito, dormía como derribado por la algarabía, de conga y charanga, locura y alcohol. Era la mañana de la Santa Ana. Oh, la incubadora de la redentora granja Siboney, qué gloriosos callos dieron a la aurora vieja y olvidadas posturas de Ascuero. Iban decididos por la carretera, por todo el paisaje salió la bandera. En la caravana de los inmortales iban dos mujeres de pureza estoica. También procedían de la granja heroica, de la incubadora Mariana Grajales. Eran soles previos que con su alborada arrancaron las nieblas del cuartel Moncada. La patria en tinieblas vio sus rumores claros a la luz precisa de urgentes disparos. Era la mañana de la Santa Ana. La sangre vertida no fue sangre verde. Qué ciegas estaban las manos de aquel que arrancó los ojos del sueño, los ojos de Abel
reyes de un cielo risueño, y alumbran el paso triunfal de Fidel. Los mártires todos invaden el día, alegran ciudades y liberan el monte. Ya escucho los cantos de Gómez García en rápido tránsito de flor a sinsonte. 26 de julio, Lima. Por donde surgió la aurora, alta fecha, vengadora de las fechas ofendidas. Caliente sangre de vidas rotas por el egoísmo, cuando traición y cinismo bailaban sobre el Calvario. Oh rocío necesario a la flor del patriotismo. Es la voz de toda la tierra cubana. Gloria a la mañana de la Santa Santa. Tal vez para algunos de los que están aquí presentes hay palabras que se dijeron en ese poema que no saben el significado. Pero, por ejemplo, Abel era un revolucionario y Abel, los sicarios de Batista le sacaron los ojos. Esas dos mujeres de las cuales se habla allí son Melba y Aide, las dos mujeres que acompañaron a Fidel siempre. Bueno, después tuvieron otras, ¿no? Después tuvo Vilma, tuvo en definitiva Celia Sánchez, pero esas dos mujeres que estuvieron en el Moncada, que asaltaron ese cuartel, eran Melba y Aide. Vamos entonces a escuchar ahora una música de Carlos Puebla que ustedes deben conocer todo, y en eso llegó Fidel. ¿Ya está localizado? ¿Sí? Aquí pensaban seguir ganando el 100% con casas de apartamentos y echar al pueblo a sufrir y seguir de modo cruel contra el pueblo conspirando para seguirlo explotando, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir, tragando y tragando tierra, sin sospechar que en la sierra se alumbraba el porvenir, y seguir de modo cruel la costumbre del delito, hacer de Cuba un garito, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir, diciendo que los cuatreros, forajidos bandoneros, asolaban al país, y seguir de modo cruel, con la infamia por escudo, difamando a los barbudos, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir jugando a la democracia, y el pueblo que en su desgracia se acabara de morir, y seguir de modo cruel, sin cuidarse ni la forma, con el robo como norma, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. El siguiente poema, Lazos de Amistad, será declamado por su autora, la poeta canaria a quien agradecemos su ofrecimiento para participar en este acto, Margarita Ojeda. ¿Qué cubano y qué canario puede decir
que no hay desde hace más de 5 siglos lazos de amistad o vínculos familiares entre ambos archipiélagos. A esa relación se refiere la poeta en esta composición. Dale, ¿tú quieres? Buenas tardes. En primer lugar, decir que estoy encantada de estar aquí. Gracias por invitarme, doña Elsa, y a toda la comunidad cubana. Y decir que Cuba, para los canarios, no la sentimos tan lejos. Cuba la sentimos muy cerca. Es parte, digamos, también de nuestra raíz, porque la inmigración ha marcado mucho a los canarios también. Este poema que voy a recitar, el pequeño poema, forma parte de 4 bellos poemas o pequeños poemas que yo hice, un poema principal titulado Cuba añorada, donde recojo Isla Bella, un lamento, añoranza y este lazo de amistad. Une a Cuba y Canarias lazos de amistad y sangre. Los que van y los que vienen no son isleños, no emigrantes. Su ave amanece en las islas y la duerme con canciones. Se escuchan isas, olías, rumbas, mambos y lindos sones. Aquí y allá hay corazones que ofrendan bella poesía. Gracias. Ahora vamos a ceder la palabra a Rafael Romero. Leerá un escrito de Luis Graciela López, canario, amigo incondicional de Cuba. No quiere leerlo porque es tímido, lo va a leer su representante. Se refugia en la timidez. Agradezco nuevamente a la organización, a Elsa y a todos ustedes que me van a escuchar por escuchar. Este día de hoy, conmemorativo del 26 de julio, es la fecha más emblemática con la que el pueblo cubano rinde homenaje a los comienzos de su alzamiento armado iniciado el 26 de junio de 1953 con el asalto guerrillero al cuartel Moncada de Santiago de Cuba, alzamiento que posteriormente se viene conociendo más como Revolución Cubana de Sierra Maestra y que es también fecha muy destacada para la gente de afuera de ese país caribeño que sabe y que sabemos muy bien a qué se debió su decisión para tomar las armas. El 26 de julio es el memorial de una gesta protagonizada por la ciudadanía de un país territorialmente pequeño y humilde que, cansado de los abusos de poder e injusticias sufridos por las atrocidades a que las alternantes tiranías del momento le tenían sometido, se les desarrolló en su conciencia hasta alto nivel de amor propio y valentía que acabó lanzándose al monte para desde allí luchar o morir en defensa de su libertad y maltratada dignidad. También significa un de facto recordatorio para otro numerosísimo grupo de personas que entienden las cosas de diferente manera. Grupo en el que se entremezclan gente de buena fe y también de otras más propensas a visualizar solo los aspectos negativos existentes en la población. Y también gente con escasa voluntad o lucidez como para poder analizar con mayor objetividad la causa u origen que producen los padecimientos de la población cubana, limitándose solo a reparar en los efectos del sufrimiento. Pero son los menos entendibles del grupo aquellos a quienes ya se debe frotar sus manos, anunciando la proximidad de la llegada de su bien calculada y paciente política de la fruta madura, teoría que basan en que será la propia biología la que se encargue por sí misma de acabar con la vida de determinados dirigentes locales a los que, pese a sus esfuerzos,
estrategia e intoxicaciones verbales, ni por las buenas ni a base de contribuir a facilitar centenares de atentados, han logrado separarlo de la paz de su pueblo. Son también en ese grupo de voluntades políticas, sociales y de intereses económicos donde se encuentran los que ya se preparan para entrar a manta en lo que han decidido que les pertenece, para, en el mejor de los casos, utilizar la fértil tierra cubana como granero agrícola para surtir de viandas y excelentes frutas a su vasto país, donde ya han agotado sus tierras con la masiva plantación de hierro y cemento en el mismo. Yo me encuentro entre los del primer grupo, enfrentado a la crueldad de los que originan el 60 o 70% de los males que azotan al país, a esos díscolos vecinos y a quienes le aplauden sus hechos porque no dudan en matar metafóricamente a toda una población civil, empleando para ello cualquier sistema a su alcance para imponer desde afuera los impresentables intereses de su política expansiva. Esas mentes ambiciosas, despiadadas y de notar indiferencia al padecimiento ajeno son las que en su día arrebataron a Cuba su soberanía cuando este naciente estado de humildes mampises ya tenían entre sus manos los laureles de la independencia que les ataban a mi amada pero colonialista España. También fueron los que le arrebataron un importante pedazo del territorio al vecino México, los que tenían las tierras de los estadounidenses de sangre india, arrebataron sus tierras y extinguieron a varios centenares de miles de indígenas que vivían apaciblemente en su propio territorio, territorios que hoy figuran como signos de trofeo en su expandida, atractiva y popular bandera de barra y estrella. Son también los que quemaron en vivo a cientos de miles de civiles, arrojando sobre sus cabezas fuego nuclear en 2 ciudades de un país del que ya conocían que preparaba su rendición. También los que fabrican armas pesadas para después promocionar guerras y venderlas a los contendientes de uno de los bandos. Y por qué no decirlo, también son los que venden armas de combate a su población civil, cuyas consecuencias más inmediatas son esas matanzas de niños indefensos en sus colegios que con alta frecuencia vemos en mercados alimenticios, en locales de ocio, vías públicas, etc. El elegir otro sistema donde la soberanía nacional sea más cierta, la sociedad más solidaria, hacer gratuita la salud, la educación, justicia, la dependencia social, la drástica reducción de la delincuencia, etc., ha sido el propósito del 26 de julio. Parte de ello no conseguido debido a la cantidad de palos que constantemente le ponen a las ruedas de su desarrollo desde diferentes medios desde fuera de su frontera. Por eso, este día es tan significativo para gran parte del pueblo cubano, para gente de otros países de la comunidad internacional, para pensadores independientes, intelectuales, organismos no gubernamentales, ONG, analistas políticos independientes, etc. Pero, pese a todo lo anterior y a ese paciente pueblo, no se le puede pedir llamarse. Tienen que arriesgarse a que esos que ya tienen miedo, medio pie en el país, acaben poniendo también el otro. Y como hablo de un pueblo que no tiene tan elevado grado de analfabetismo político, del que tanto se habla en toda Europa respecto a mi país, España, espero de ese pueblo de tan alto grado de formación académica que sepa y pueda parar los pies a las extravagancias y notoria prepotencia que parte de la población de ese ambicioso vecino suelen llevar consigo a donde quiera que van, salvando lógicamente a la multitud de gente de bien que también forma parte de ese país. Casi todo mi tiempo libre lo dedico a trabajar callada y solidariamente para el pueblo cubano, del que soy hijo adoptivo de uno de sus territorios más revolucionarios desde la ocupación española, Manzanillo. Y como también puedo muy bien reconocer las diferencias existentes entre los unos y los otros, las circunstancias, las razones que han llevado a uno a salir fuera del país
para respirar otra clase de atmósfera o para con sacrificio y añoranza poder mandar algo a los que dejó atrás, con el cariño a quienes conozco y el respeto a cualquiera otro de los que han tomado su libre decisión. A todos ellos felicito en esta histórica fecha. A los que rechazan el citado acontecimiento, también les dedico mi pensamiento en este momento y hasta me atrevo a pedirles, acudiendo a su supuesta inteligencia, que no me vean como un adicto a ninguna de estas dos encontradas diferencias de interpretar la doliente realidad de la que hablo. Yo siento en mi interior demasiada ansia de cometida libertad como para poderme sentir adicto a casi nada, pero sí que me encuentro más próximo a los que aguantan el sufrimiento de su día a día en su país, no sea por convicción o por otro remedio, que de aquellos otros que afortunadamente afuera no lo están pasando tan igual como los que han decidido quedar dentro, aunque para algunos de los inmigrados la nostalgia por lo que han dejado atrás pueda ser tan o más doliente que la que acompaña a los que siguen en el país luchando con la angustia en sus horas del día. Autor Luis Cabrera López. Gracias por escucharnos. Muchas gracias a Luis por sus palabras y muchas gracias, Rafael, por haberlas leído. Ahora vamos a escuchar a Silvia Rodríguez. Le he preguntado a mi sombra a ver cómo ando para reírme mientras el llanto con voz de templo rompe en la sala regando el tiempo. Mi sombra dice que reírse es ver los llantos como mi llanto y me he callado desesperado y escucho entonces la tierra llora. La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor y hay que acudir corriendo pues se cae el porvenir. La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor y hay que acudir corriendo
las debilidades del sistema de Batista y las fortalezas de los valientes jóvenes que se atrevían a desafiar a las fieras en sus guaridas, el siguiente trabajo se refiere a la continuidad de la lucha, esa que desembocó en el regreso de 82 jóvenes a la patria, entre ellos un argentino en el yate Granma, para entrar en tierra y vencer. Destacamos que el trabajo será leído por su autor, Antonio Rodríguez, estudiante de filosofía en la Universidad de La Sorbona, que ha cedido tiempo de sus vacaciones para escribir este trabajo que escucharemos a continuación. Se llama Historia de una travesía. Historia de una travesía. 1. El dilema. Calipso le dijo: si permaneces a mi lado, gozarás de todos los placeres engendrados por el universo. Beberás el néctar de los dioses. Saborearás la dulce ambrosía expiatoria. Yacerás cada noche conmigo en el lecho. Serás inmortal. Ulises miraba al horizonte, y sus ojos botaban amargas y sólidas lágrimas, que arrastraba como una losa que sellaba definitivamente el sepulcro donde reposaría el recuerdo de su patria para toda la eternidad. De su patria saqueada, de su patria vilipendiada, de su patria carcomida por foráneas fauces, hambrientas de sexo, sedientas de vino, colmadas en oro. Almas dionisíacas, formas forjadas de luto y de la rapiña, tiránicas y podridas por los surcos de la verdad. Almas de muerte, almas sin pueblo. ¿Inmortal? Como los cimerios, sin rostro, sin nombre, sumido en el oscuro olvido de los tártaros, ocioso, degustando los manjares del cómodo anonimato, su pueblo esclavo pendiendo del abismo, y él en el rosáceo. Ítaca, Ítaca. Ulises responde: si me quedo, ¿quién cantará mi regreso? Calipso acarició su cobrada barba y comprendió que solo de esta forma trágica se forja el destino de los mortales. 2. El viaje. La fortuna imperiosa, la virtud continente, la bravura inflamante de esas huestes liberadoras que se disponían a reconciliarse con su historia, verde vivo que tenía de purísima y gloria el regreso a Ítaca. Granma, el arte de los libres, se eleva a los barandales de la historia, llevando justicia, fármaco y logros, llevando esas impávidas tropas por los senderos de la inmortalidad, la verdadera inmortalidad. Ulises nota el horizonte, los vientos son favorables, tripulación a bordo, y la nave liberando las horas de las cadenas tártaras. No existe la muerte sino la vida, no existe la nada sino el todo. Una marea de manos las transportaba, les acompañaba en ese largo viaje, en esa pelea contra las aviesas fuerzas de la muerte, de la amnesia, manos duras y roturadas por la labranza, manos viejas y suplicantes, manos fuertes y dispuestas al sacrificio, y Melpómene dibujaba este breve paisaje, y lo tenía de heroica tragedia, este viaje iniciático, que convertía a hombres y mujeres humildes, que salieron de su patria como ladrones y asesinos, en un pueblo digno, en un pueblo que resiste los embates de los tiempos. 3. Victoria. Ítaca, Ítaca, el hogar de los justos, donde nada perece sin memoria, donde la vida es gladio, donde el futuro es crepúsculo del titán arbitrario. Ahí arribaron esas llamas purgadoras, ese aliento que aniquilaba la opulencia descarada del invasor. El pueblo se alzaba para nunca más arrodillarse, para nunca más sentir su piel lacerada por el cuero de la vergüenza. Victoria para los que llegaron vestidos de mendigo, ocultos pero presentes. Victoria para los que negaban pan y rosa. Ítaca, la insumisa. Ítaca, la histórica guerrera. Ítaca, la utopía de los que arrastran el yugo de la sombra. Ítaca, nuestro faro. Hoy ha sido un día muy hermoso por todo lo que estamos haciendo, pero además esta mañana recibí un correo de Bulgaria de una persona desconocida, una cantante, una persona que hace música, diciéndome que tiene muchas canciones de Cuba musicalizadas y que las va a poner a nuestro servicio desde Bulgaria, y yo no la conozco, pero llegó. Y hoy hemos tenido aquí estas
estas pedazos del alma que han dado Antonio, que ha dado Luis Cabrera, que ha dado Rafael, que no estaban en el programa, y vean qué cosas más lindas nos han ofrecido. Por eso pido para Guillermo, Andrea, Margarita, Antonio, Rafael, Luis y Teresita un fuerte aplauso. Y ahora vamos a la segunda parte del programa de hoy, que es la presentación del libro Guantánamo, las claves están en el pasado, por el abogado José Manuel Rivero Pérez, coordinador general territorial de Tesoro para África y Oriente Medio, coordinador general de la Red Social Integrada de Derechos Humanos y miembro de la Casa de los Pueblos. Él hará la presentación del libro de Roberto Domínguez Lima, que está aquí con nosotros. Bueno, antes que nada, muchas gracias por esta invitación. Cuando Elsa me llamó para estar, la verdad que el reto que supuso para mí este acto, estar aquí, es un honor, es decir, en cierta medida es merecido, ¿no? Al lado de la cubanía, pues que esté Canarias, con tantas cosas en común, con tantas ideas en común, con tantas luchas y anhelos que también llevamos en solidaridad para un mundo mejor, para un socialismo, que como decía y dice Fidel, socialismo es humanidad. Y en Canarias, pues, muchos y muchas estamos en esa lucha y efectivamente pues es un honor estar aquí. No sé cómo agradecerlo, no tengo palabras, pero quisiera pues, expresar el sentimiento de agradecimiento. Presentar a Roberto me parece una pretenciosidad por parte de mía. Roberto Domínguez Lima lo debemos de conocer todos y todas, y lo conocemos. Hablar de la biografía de Roberto creo que sobra, pero sí de la obra de Roberto. La obra de Roberto, cuando yo conocí a Roberto hace aproximadamente 2 años, si mal no recuerdo, pues vimos las primeras palabras que intercambiamos ya con más permanencia en el diálogo, que había proyectos que uno tenía en la mente, pero que no se desarrollaban, y él puso a disposición de este que les habla lo que es la plataforma ERME. Yo la desconocía. Los medios de comunicación aquí en Canarias es medios controlados fundamentalmente los oficiales por la oligarquía, por los grandes poderes económicos. Son para que tenga publicidad, opiniones, manifestaciones, etc. Estamos sometidos a una férrea censura. Y esta plataforma ERME, de la que Roberto, por su experiencia, por sus conocimientos, por sus estudios, la ha puesto a disposición de la humanidad, porque esto ya es una plataforma internacional, universal, que ha puesto aquí en Canarias también la irradiación de esa batalla de las ideas. Es decir, sabemos los medios de comunicación que tenemos, no es solo criticar las noticias, la desinformación, la censura, sino también, como decía Fidel, tenemos que también crear nuestros propios medios y
está en nuestra responsabilidad, crear para en esa batalla de las ideas, hacer llegar a la opinión pública y vencer ahí en ese terreno de las ideas del socialismo, en definitiva. Guantánamo, las claves del pasado. El libro de Roberto, cuando lo presentó en la Casa Colón en marzo, me parece que fue. Aquí pues tengo evidentemente el libro, su dedicatoria. Al final me dijo: Pepe, debemos estudiar esto, no podemos dejar aguantarnos la situación jurídica, sobre todo jurídica, política por supuesto, de Guantánamo. Hay que estudiar, hay que ver la salida, hay que profundizar sobre este tema, ¿no? De Guantánamo, Cuba. Y fue un reto también. Lo leí, está todo subrayado, Roberto, con acotaciones. Y la verdad, la conclusión que yo saqué del libro de Roberto, que efectivamente es todo un ejemplo de síntesis, pero a su vez de compendio de lo que ha significado y significa Guantánamo, Caimanera, la ocupación militar estadounidense de ese trozo de Cuba por parte del imperialismo de los Estados Unidos. Y bueno, pues sí, empecé también en esa senda donde, partiendo de ese libro, donde efectivamente hay unas reflexiones de Fidel sobre Guantánamo que me ayudaron bastante. Y bueno, una de las cosas que me llamó mucho la atención de este libro, Roberto, es que dice: yo nunca me referiré a los Estados Unidos como Norteamérica, porque Norteamérica no es solo los Estados Unidos, ahí está Canadá y está también México. Y siempre participé yo de esa opinión. Siempre fui reacio a cualquier escrito que hacía cuando me refería al monstruo, a las entrañas del monstruo. No hablar de Norteamérica o norteamericano, sino estadounidense. Y ahí digo, bueno, aquí hay, la verdad, ya un punto en común de dónde partir. Y he llegado, no quiero extenderme mucho, pero a la conclusión que yo he llegado es que todavía Cuba, el archipiélago cubano, está en un proceso de lograr su independencia completa. La verdadera independencia se inició, y esto es lo que me ha sugerido, y yo le pediría un poco a Roberto que se metiera un poco más en el contenido de este libro, porque quizás me voy a entender más de lo que entiendo que por dónde debe, desde el plano jurídico-político, llevarse la lucha para que se reintegre en el territorio cubano. La verdadera independencia de Cuba, efectivamente, vamos a llamarlo así, es el 1 de enero de 1959. La revolución cubana empieza su andadura esa fecha con el derrocamiento de la dictadura pro-yanqui de Batista en Cuba y la asunción por parte del gobierno revolucionario, del directorio revolucionario cubano, del gobierno de Cuba. Y efectivamente es un pueblo que se ha autodeterminado, es un pueblo que, en base a los principios de la Carta de las Naciones Unidas, efectivamente
con muchos sacrificios, con mucho sabotaje. Fidel, ahí me acuerdo ahora del artículo de Fabián Escalante, Objetivo Fidel, donde Fidel ha sido objetivo de más de 600 veces de atentar contra su vida, de tentativas de asesinato, de magnicidio. Y no lo han logrado. Esta resistencia, indudablemente resistir, como decía también el presidente de la República, Juan Melín, española, resistir es vencer. Y efectivamente empieza a autodeterminarse el pueblo, empieza a crear las bases para la solidaridad internacional. Internacionalismo solidario nunca se ha visto en esta humanidad ni en la historia de la humanidad, el que ha hecho Cuba con los pueblos que sufren, con los pueblos oprimidos, con los que pasan las catástrofes y calamidades naturales, incluso artificiales, las provocadas por el ser humano. El principio de la autodeterminación, el buscar cada pueblo la vía y darse el autogobierno que considere conveniente en plena libertad. Pero al lado de ese principio está otro principio que es fundamental en la Carta de las Naciones Unidas, por supuesto, el de la paz, es fundamental, además en estos tiempos, ¿no? Donde incluso hasta el Papa Francisco, que no habla de las causas ni de los responsables, pero habla ya de que se ha perdido la paz en este mundo y habla de un mundo en guerra. Efectivamente, en esa estamos y en ese contexto estamos. Y al lado de estos principios está el principio de la integridad territorial. Guantánamo, y ya con esto voy ya entrando, y para terminar, no extenderme mucho, es una manifestación más actual y vigente del colonialismo imperialista estadounidense sobre Cuba y sobre el pueblo cubano. Es una manifestación más de colonialismo. ¿Por qué? Porque, como bien relata Roberto en este libro, Guantánamo, las claves están en el pasado, cuando se produce, después de la guerra de la independencia y la última de todas, que culmina en el año 1898 con el Tratado de París, donde es derrotado por los ejércitos españoles y la Armada Española, y se produce el Tratado de París de diciembre de 1898. Eso sí, el 20 de junio de 1898 ya se produce, por lo menos en lo que hoy conocemos, terrorismo de falsa bandera, o lo denominamos así, ya con el tema del buque Maine, que supuso el pretexto de los Estados Unidos para ocupar militarmente el territorio de Cuba. ¿Qué es lo que sucede ahí? No se produce la verdadera independencia. Con el Tratado de París, lo que se produce es la salida de un imperio decadente como es el español y la ocupación del imperialismo emergente que hoy estamos viendo, de las atrocidades de las que es capaz de hacer guerras como Guantánamo hoy, como campo de concentración y de exterminio, donde se violan todos los derechos humanos habidos y por haber, a raíz del atentado del 11 de septiembre de 2001 de las Torres Gemelas en Nueva York.
cuando se produce ese Tratado de París y ocupa militarmente territorio cubano las fuerzas militares estadounidenses con un gobernador general, que Roberto hace una exposición y hace una cronología de todas estas situaciones y personajes y gobernadores y militares que tuvieron en estos iniciales momentos la responsabilidad de ocupar militarmente Cuba, pues se produce con una ocupación militar ya el debate en una asamblea constituyente que al final de forma secreta se aprueba una constitución y los Estados Unidos en el Congreso a la constitución cubana de principios de 1900, lo que se llama la enmienda Platt, que es el colonialismo ya materializado y constitucionalizado en la Constitución cubana. A través de esa enmienda Platt, que también relata Roberto, cómo se gestó, cómo se incrustó en la Constitución cubana, cómo en los años 40, a pesar de las proclamas de dejar sin efecto los tratados de relaciones exteriores con los Estados Unidos y esa enmienda, pero nunca tuvo efectividad el derogarla, sino tuvo que venir la Revolución Cubana y en 1959 crear un nuevo contexto, poner ya los pilares de la construcción de la sociedad socialista y derogar cualquier dominio imperialista sobre Cuba. Y como consecuencia de esta enmienda, de este Tratado de Relaciones Exteriores, es lo que produce que la sesión, porque si no se diera la Asamblea Constituyente, Guantánamo a los americanos no dejaban que Cuba fuera independiente. Y cuando llega la revolución y vence el 1 de enero de 1959, pues sigue estando ocupada esa franja, esa bahía de la provincia de Cainamera, que es Guantánamo. Cuba, al no culminar el proceso de independencia, después de haber sido una colonia, primero de los Estados Unidos, primero de España, del Reino de España, y después de los Estados Unidos, y esta es mi teoría, esta humilde teoría, debe de iniciar ese proceso de descolonización, porque además está amparado en la Carta de las Naciones Unidas, de que uno de los principios fundamentales de la propia resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que también nombra Roberto, de 14 de diciembre de 1960, una de las luchas que se hace contra cualquier manifestación del colonialismo es el lograr la integridad territorial de un pueblo que se ha emancipado, pero que no ha logrado obtener ni ser reintegrado en su territorio todo lo que es su territorio nacional. Por tanto, estamos en un momento crucial para que, junto con la lucha contra el bloqueo económico, financiero y comercial que también someten los Estados Unidos a Cuba, es una manera también de presionar criminalmente a la misma y supeditarla, pero que no se doblega nunca, es el tema de que no será plenamente respetada la soberanía cubana hasta que no solo no se levante el bloqueo, sino también que se reintegre
Guantánamo y la vía jurídica política. Y el momento este es oportuno porque en el Comité de Descolonización de la ONU está actualmente Rafael Ramírez, miembro del gobierno revolucionario de Chávez, que fue presidente de PDVSA, de Petróleo de Venezuela. Hoy está Rafael Ramírez en el Comité de Descolonización de la ONU. Es la vía también a través de la cual, aparte de la movilización, aparte de la solidaridad internacional contra el bloqueo y la recuperación de Guantánamo por parte de Cuba, pues está también efectivamente el que se recupere la soberanía y se respete por todos los pueblos de la ONU el principio de autodeterminación de los pueblos. Y efectivamente, este es el momento, creo que, de iniciar esa lucha y además con una concomitancia también que podemos hablar de Canarias. Esa enmienda en este libro me ha hecho también reflexionar, si no, o preguntarme, si no el estatuto actual de autonomía de Canarias no es también una especie de manifestación de imposición colonial por parte de la metrópoli española hacia el archipiélago canario, cuando ese estatuto de autonomía no fue refrendado por el pueblo canario, a diferencia del vasco, a diferencia del catalán, a diferencia del gallego, e incluso hasta del andaluz. Canarias no. Me hizo recordar a esa aprobación de la enmienda Platt en esa asamblea constituyente después de la ocupación americana del territorio cubano, cuando se va el imperio decadente borbónico español, y que se hizo ese estatuto en las cañadas del Teide. ¿Por qué es una enmienda Platt ese estatuto de autonomía de Canarias? Aparte de no ser refrendado por el pueblo canario, sin participación al margen y desconocimiento del mismo por parte del pueblo canario, está una cuestión que es fundamental. Es ahí donde se ponen los topes electorales para que determinadas fuerzas transformadoras, revolucionarias, socialistas, comunistas, no accedieran a las instituciones del Parlamento, ni del Cabildo, ni de los ayuntamientos. El precedente antes del Estatuto de Autonomía de Canarias, el Estatuto de Autonomía de Canarias es de 1982, Pueblo Canario Unión, la Unión del Pueblo Canario, Fernando Sangaceta, me recuerdo, nuestro recuerdo a Fernando, diputado, comunista, soberanista, canario, en el Congreso de los Diputados. No querían más experiencia de la oligarquía y por supuesto tampoco lo quería la OTAN, fue también una base de la OTAN. Y por tanto nos sujetan de esa forma, nos impiden ese derecho a la autodeterminación con esos topes electorales y además nos encorsetan económicamente con un régimen económico y fiscal que es para favorecer a las grandes corporaciones, a la oligarquía y a llevar a como ha llevado y actualmente sufrimos las más altas cotas a niveles socioeconómicos de miseria, de exclusión, de pobreza que hay y sufrimos en el pueblo canario. Por eso que sirva desde aquí esta reflexión, este estudio de lo que significa Guantánamo para los propios cubanos y cubanas, para el pueblo cubano, porque eso no es solo una lucha del pueblo cubano, sino también es una lucha de la humanidad por aquellos que estamos por el socialismo comunitario global, no al colonialismo, no a la guerra, sí a la paz. Por tanto, cuando antes hablaba de los 63 años
del Moncada, 26 de julio de 1953. El 28 de julio de 1954 nace Hugo Chávez Frías. Al final se encuentran Fidel y Hugo Chávez, el alma, la CELAC, que la CELAC va a constituir ya una vez, ya en marcha, ya fallecido Chávez, por supuesto, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, ya lo han declarado como una zona de paz. O sea, es ya un elemento fundamental para la lucha por la descolonización de Guantánamo. Como también dice Roberto en su libro, no podemos hablar de Cuba si no hablamos también de Puerto Rico. Es el otro apéndice fundamental que también quiere recuperar su libertad, su independencia. Hay presos políticos como Óscar López Rivera, Ana Belén Montes, presos en las cárceles americanas de los Estados Unidos, en las entrañas del monstruo, años y años, cuya liberación a través de la plataforma ERME, el impulso de Roberto ha sido también fundamental en esto, en la creación aquí en Canarias de ese movimiento de solidaridad por la liberación de estos camaradas, fundamental. Por tanto, este libro que nos lleve a estas reflexiones, vamos a encontrar muchas cuestiones y elementos comunes con el pueblo canario, con la situación en Canarias. La ocupación militar de Canarias es tremenda. Ahí está el campo de tiro de pájaros, lo que se está haciendo en campo. Esto fue escala del aeropuerto de Gante, concretamente, y los rodeos de operaciones de los vuelos secretos de la CIA para después llevarlos a los secuestrados a torturarlos y a exterminarlos en Guantánamo. Por eso estamos muy unidos en esto. Y estos lazos de idea de fraternidad tenemos que llevarlo a la práctica por la recuperación de Guantánamo, por la autodeterminación de los pueblos y, por supuesto, no quiero dejar de terminar esta, a lo mejor, intervención, pues, diciendo: viva la Revolución Cubana, viva Raúl, viva Fidel, patria, socialismo o muerte, hasta la victoria siempre. ¡Viva Chávez! Guantánamo, las claves están en el pasado. Cedemos la palabra al inquieto y audaz investigador, escritor y mejor persona, Roberto Domínguez Lima, que es su autor. Permiso. Cuando él termine su exposición, los que escribimos o los artistas en general siempre piensan que la obra está terminada cuando el público da su valoración. Al final, cuando él termine, el público va a poder hablar, preguntar, ampliar, todo lo que usted quiera, hacerle preguntas al escritor. En definitiva, ustedes son el público y van a tener también esa oportunidad. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos por las inmerecidas palabras, por la invitación. Realmente la idea que nosotros teníamos esta noche, que tenemos, es hablar poco del libro, porque el libro está ahí, y ya después de la intervención del compañero Rivero, creo que ha quedado clara cuál ha sido la metodología utilizada para relatar el tema
y poco me queda por ampliar sobre su contenido. Sí quisiera dar las gracias a todos ustedes porque hoy había una predicción de que el mundo se acababa. No lo digo de relajo, lo digo muy serio. En los medios de comunicación habían lanzado la idea, la falsa noticia, como de costumbre, de que hoy se acababa el mundo. Y ya son cerca de las 9 de la noche, el mundo no se acababa. Hubo otra predicción hace muchísimos años, 1200 y tantos antes de Cristo, que lo hizo una persona que se llamó Juan. Y este Juan de Jerusalén dijo en un libro que escribió sobre las predicciones del futuro, dijo que el año 1000 que sucede al año 2000, todo lo que se diga en un lugar será conocido en el mundo entero. Dicen algunos que estaba hablando de Internet. La predicción de Juan de Jerusalén sí se hizo efecto. Y para los conocedores del tema de la información y la comunicación, y para algunos estudiosos y académicos, como los que tenemos aquí esta noche, hay una cuestión en información vista desde el punto de vista filosófico, de la unidad y lucha de contrarios, sobre el tema de la información y la desinformación. Son dos aspectos de una misma unidad dialéctica. Pero las vías para la manipulación de la información, que tiene dos aspectos: el blanco informativo, es decir, hay información pero yo no se la digo, o el ruido informativo, hay información y yo te la pongo como me convenga a mí. Esas son las dos formas que hay de manipular la información. Hace unos días a la ex presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, le hicieron una pregunta sobre un tema que seguramente ha sido de mucho conocimiento del mundo entero, sobre la Segunda Guerra Mundial. Y ella decía, al que le pregunten quién ganó la Segunda Guerra Mundial, va a decir los yanquis. Y sin embargo, cuando usted va a los números, pues está muy lejos de ser la realidad. Y esto quiere decir que precisamente los vencedores son los que escriben la historia. Por eso es que nosotros nos dimos a la tarea de ir a la búsqueda documental del tema de Guantánamo. Porque en Guantánamo generalmente se habla lo que ustedes conocen, es decir, las torturas, la gente que lleva para allá, la gente que está en huelga, pero en ningún caso se hablaba de cómo es posible que los norteamericanos estén allí, en una base. Y el libro, precisamente por lo que le ha explicado el amigo Rivero, lo que hace es ese análisis, ese estudio documental, histórico documental, que va buscando las veces, por ejemplo, que los Estados Unidos trataron de adquirir, de comprar a Cuba a España, que España se negó de nuevo, y cómo utilizaron en su momento el incidente del Maine que él mencionaba para meterse allí. Lógicamente ellos no solamente estaban buscando España, es decir, Cuba, ellos estaban buscando una serie de posesiones que tenía el decadente imperio en aquel momento español en las Américas y apropiarse de estos territorios. Ya él le explicó, en el libro está detallado documentalmente, cronológicamente, cómo fue, qué hicieron,
los intentos, bajo qué gobierno se intentó comprarla, con 40 millones de dólares, por, en fin, la cantidad de veces que se hizo. Y lógicamente, repito que es documentado, es decir, eso tiene información de la Biblioteca del Congreso Norteamericana, de la Biblioteca Nacional, eso está documentado perfectamente, todo el proceso que hubo hasta llegar, como dice él, al establecimiento de la enmienda clara, etcétera, etcétera, el Tratado de París, mediante el cual los Estados Unidos se apropió de esa parte de Cuba y además la posibilidad de intervenciones futuras de Puerto Rico, de Filipinas, si hubo una cantidad de territorios que ellos aprovecharon en esa guerra para quedarse con él. Así que yo en eso no voy a entrar, está en el libro. Cualquier pregunta que ustedes quisieran hacer, me parece que sería oportuna que le hicieran. Nosotros, en la medida posible, podemos responder. Ahora, históricamente, el tema fue también abordado y está incluido en el libro, tanto por Fidel Castro, como abogado también, no solamente como dirigente político, como abogado, y por la directora de la Dirección Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, que también hizo un estudio y lo presentó precisamente a ese comité de descolonización de la ONU. Ahí están todos los documentos, ahí están todas las cosas y todos los elementos que quieran ustedes buscar. Este libro nos lo han solicitado de los Estados Unidos porque ellos lo van a utilizar allá como material de consulta y de estudio. Le van a tratar de implementar algunos cursos ahí, porque ahí está la historia, está sacado de documentos, eso no está inventado por nadie. Ahora, estamos conmemorando una fiesta que es el Día de la Rebeldía Nacional de Cuba, que se conmemora el 26 de julio, e históricamente, recuerdo el primer 26 de julio, que se celebró en Cuba, después de haber triunfado la revolución, que yo estaba ahí, yo estaba en la tribuna. Yo estaba en la tribuna, me acuerdo de eso. Yo era un muchachito, tenía 19 años, y yo estaba en esa tribuna que se celebró en el Caney de las Mercedes. Yo era joven, había subido los 5 picos de arriba, me acuerdo que estaba con el comandante Joel Iglesias, que fue el comandante más joven que tenía la revolución, y me invitó porque íbamos a ver al jefe de la revolución para una tarea. Sí. No, voy a tratar de explicarle lo que puedo explicar, si no me amplío demasiado. Los 5 picos era una tarea que nos habían dado a los jóvenes de subir la sierra al pico Turtino y a la Sierra Maestra, y yo era de los que le llamaban los instructores, fui maestro, instructor de una serie de muchachitos jóvenes que la tarea que tenían era subir a la Sierra Maestra, se subían 5 veces, por eso le decíamos los 5 picos. Pero bueno, realmente desde ese momento nosotros históricamente hemos visto que el 26 de julio también ha tenido una manifestación de carácter internacionalista. Es decir, siempre se ha hablado de Cuba en su papel internacionalista. Ya el amigo Rivero, que además dirige la red social integrada de derechos humanos, ha hablado de Puerto Rico y ha hablado de las personas que están ahí detenidas, Ana Belén Montes y Óscar López Rivera. Como que también todo el proceso de Guantánamo, de la guerra y demás, tuvo que ver con la apropiación del territorio puertorriqueño, y como que también
hubo una destacada luchadora, una destacada patriota puertorriqueña, Lola Rodríguez de Guión, que hizo un poema que, para cerrar y antes que ustedes intervengan, quisiera leerles. Es de un libro que se llama Mi libro de Cuba. Tienen unas frases que son muy famosas en el mundo, pero que mucha gente no sabe de dónde provienen. Proviene de aquí, proviene de este libro que ella escribió. Y dice: vuestros dioses tutelares han de ser también los míos. Vuestras palmas, vuestros ríos repetirán mis cantares. Culto rindo a estos hogares donde mi estorbe me aterra el duro brazo que cierra del hombre los horizontes. Yo cantaré en estos montes como cantaba en mi tierra. Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas, reciben flores y balas sobre el mismo corazón. Qué mucho si en la ilusión que mil tintes arrebola, sueña la musa de Lola con ferviente fantasía de esta tierra y de la mía, hacer una patria sola. Le basta al ave una rama para formar blandos del lecho. Bajo su rústico techo es dichosa porque ama. Todo el que el amor se inflama, calma en breve su hondo anhelo. Y yo, plegando mi vuelo, como el ave en la enramada, canto feliz. Cuba amada, tu amar, tu campo y tu cielo. Muchas gracias. Vamos a darle otro aplauso a Roberto por la brevedad. Bien, vamos a pasar entonces a darle la palabra al público. Creo que ustedes tienen de verdad deseo de hacer preguntas y es el momento de ustedes hablar. ¿Y dónde está el otro micrófono? Por si alguien quiere hablar. Bien, ¿quién desea? Vamos a ver que aquí hay cubanos que conocen la historia y que estoy seguro que van a querer también intervenir sobre el tema. Porque una de las cosas que ha planteado, que planteó también Rivero, que Cuba ha establecido, se habla de que se han restablecido las relaciones, ¿no? Se está tratando de normalizar las relaciones. Pero uno de los temas que Cuba ha planteado precisamente es el tema de Guantánamo. Hasta que eso no se resuelva, no se puede hablar de que se ha normalizado la relación. Dale, tú sabes. Digo tú. Este hace como muy largo, Pero tú eres conocedor bien del tema. Y Cristóbal también sabe el tema. Y aquí tenemos, y también tenemos compañeros que son muy conocedores del tema de la situación. Yo creo que como tú te situaste solo en la investigación documental y eso, hay un dato interesante que la gente debe tener en cuenta, que no fue fácil para los Estados Unidos. Nada, que no fue fácil para los Estados Unidos imponer la enmienda Platt, porque situarse la constituyente que mencionó Rivero. Y hay una votación muy cerrada, de 11 a 9, me parece que fue una votación muy cerrada, a pesar de todas las presiones que hicieron, y en esas condiciones fue que
que se impuso la enmienda Plata. Y hablar del aspecto de que, sobre todo, es una estafa jurídica, aunque yo discrepo un poco con Rivero de la solución que tiene eso es política. No hay otra. Los americanos se han ido ahí. Yo creo que hay que dar la batalla jurídica, pero la solución va a ser como la de los siglos, política de país. ¿Por qué? Porque, entre otros detalles, como esto acabo, estamos hablando de que eso es un contrato de arrendamiento, porque si ellos lograron poner la base, no lograron comprar, ellos querían comprar el territorio. Los arrendamientos eran dos bases las que ellos pensaban hacer, la de Santiago de Cuba y otra que era el occidente del país, eran bases navales y carboneras. Pensemos que en aquella época el petróleo no era, ya se había descubierto con el nacimiento, pero no era el combustible por excelencia, sino el carbón. Entonces, ellos lograron, entre comillas, porque también aspiraban en esa enmienda, quedarse con la isla de la juventud, la isla de Milo en aquel momento. Todos esos detalles que son importantes que se vean, que no fue fácil para ellos tener ese enclave ahí, que los cubanos lucharon y que eso no se lo arrancaron tan fácil. Eso no es lo que quería decir. Es cierto. Al principio eran más. Al principio ellos pensaron en cuatro. Ellos rebajaron después a dos. Una, que era Guantánamo, y la otra en Bahía Honda, Pinar del Río. Y después finalmente quedó una sola. Es cierto que también ellos lograron utilizar división interna en Cuba. Por un lado la Asamblea del Cerro y por otra el Ejército de Liberación que comandaba precisamente el general Gómez. Pero realmente el proceso histórico está descrito en detalle ahí en el libro. Efectivamente, yo por eso no me circunscribí a los jurídicos políticos. Sí, y entonces es que actualmente el derecho a la autodeterminación de los pueblos está teniendo un significado completamente distinto, o mejor dicho, más amplio, más expansivo que el que tenía exactamente. Ese es el asunto. Fíjate que el movimiento, tanto el ALBA, UNASUR, la CELAC, como han tenido que institucionalizarse, eso sí, con un apoyo popular, que se ve que cada vez que hay una cumbre, por ejemplo, las del ALBA, etcétera, el apoyo popular, los líderes políticos van a reunirse con el pueblo, o sea, el apoyo es así, en Latinoamérica sobre todo después de la derrota del ALCA, la gran victoria del ALCA de Fidel, de Chávez y de Kirchner también. Bueno, pues eso, indudablemente el derecho a la autodeterminación, donde la descolonización, aunque formalmente tengan soberanía, pero lo que es obvio, lo que sucede hoy en el Estado español, formalmente es soberano, pero a la hora de hacer los presupuestos tienen que darse el visto bueno de Bruselas o a los efectos de las misiones exteriores militares españolas están sometidas, subordinadas a los intereses yanquis y militares de cara sobre todo al expansionismo imperialista estadounidense. Por eso el derecho a la autodeterminación cobra nuevo brío y además si la ONU está hoy en ese comité de descolonización encabezado por Rafael Ramírez, que por cierto el otro día tuvo un serio enfrentamiento con el representante de Marruecos en relación al asunto del Sáhara. Es decir, es una vía que no hay que descartarse, porque si queremos arrinconar a la OEA, si queremos arrinconar, pedir también a la OTAN, etcétera, tenemos también que valernos de otras instituciones donde podemos encontrarnos con los pueblos y naciones unidas del mundo que están también por la emancipación y contra el imperio.
¿Alguna otra? ¿Alguien más? ¿Ya? Bueno, muchísimas gracias a todos los que han intervenido, a todos los que... A todos los que están aquí presentes y gracias a todos los que han trabajado, han funcionado, a todos lo dijimos al principio, de verdad, de todo corazón. Y ahora queremos decir que del mismo corazón del público ha salido una proposición. Hemos dicho que hoy ha sido un día diferente. Una proposición que es un poeta repentista, cubano, afincado aquí en Gran Canaria, Mauricio Roberto, y él nos ha solicitado improvisar unas décimas. Y sabemos que la décima en Cuba es Hija de Canarios y de Canarias. Por lo tanto, vamos a darle un aplauso para recibir a Mauricio Roberto. No solo es Hija de Canarias, sino que la décima fue de Canarias para Cuba. Allá se analizó y se hizo lo que es el punto cubano, que es pero la estrofa fue de Canarias. Tan canaria y tan española como el que más. Pues yo venía con la idea, esto es improvisado, un espacio para la improvisación, menos mal. Pero en mi cabeza también hay ideas y también he leído la historia y venía con la idea del cuartel Moncada, porque si hablan del cuartel Moncada, se han hablado de temas importantísimos también como la base naval. Y quiero hacer antes de esta improvisación unos apuntes sobre el cuartel Moncada. El cuartel Moncada a estas alturas de la historia no se puede considerar como un fracaso, porque bueno, a estas alturas de la historia no fue un fracaso para nada. No logró su objetivo, está claro que no logró su objetivo, pero un fracaso no fue. Está Fidel, está Ramiro Guarté, que fue el que quitó la cadena para que Fidel entrara en la primera posta y está vivo para contarlo. Fueron 120 asaltantes, ¿cierto? Entre ellas 2 mujeres, Aide y Vilma, que están vivas para contarlo también, gracias a las cámaras, una foto que le tiraron, salvaron la vida. Aide y Melba salvaron la vida porque la fotografiaron. Fidel salva la vida, Ramiro, Raúl también estuvo, incluso Raúl fue a atracar al Palacio de Justicia con 21 asaltantes más. Abel asaltó el hospital Saturnino Lora con 9 asaltantes y Fidel con 90. Pero bueno, ahí hubo un desajuste y no pudieron entrar, pero a Fidel le bastaban 60 hombres para tomar ese cuartel. Las cosas estaban bien planteadas. Dicho esto, para no alargar más y no matan a Fidel porque no lo cogieron en caliente. Murieron solamente en combate unos cuantos asaltantes, justo decía también. El resto de los asaltantes fueron hechos prisioneros y fueron fusilados porque la tiranía estaba sangrienta, tenía sed de sangre. En combate murieron muchos. El hecho fue que fueron fusilados y al no haber justicia, efectivamente, y ahora voy a improvisar que ya por aquí me estoy extendiendo demasiado, me he dicho. Cierto. Santiago era un carnaval que se grabó en la memoria, un relato de la historia con un libreto fatal. ¿Qué apetito tan mortal tenía la dictadura? Que frente a la estampa pura de un pueblo rebelde e infiel, sembró un episodio cruel de cárcel y sepultura. Julio se abría como en flor frente a tirana balanza que no mató la confianza con sangre ni con dolor. No pudo con el terror ni con mañas arrogantes matar las ansias gigantes de un pueblo por libertad, y en tamaña crueldad fusiló a los asaltantes. Muchas gracias. Mauricio Roberto. El libro está allí, los que quieran comprarlo, está el autor aquí que se los puede firmar. Muchas gracias a todos. Ahora tenemos un brindis.
Gracias.